Recuerdo que cuando yo inicié en la pesca me confundía bastante, me sentía abrumado porque habían muchísimos tipos diferentes de señuelos, técnicas, algunas se veían bastante complicadas y uno sabía por dónde empezar. Recuerdo muy bien esa sensación, sé cómo se sienten algunos que van empezando en el deporte, así que el motivo del día de hoy, amigos, va a ser hablar del top 5 señuelos para principiantes, señuelos que son fáciles de utilizar, que son bastante efectivos para que no se pierdan en este deporte. Yo soy Alberto y esto es Bass Pro Tips. El día de hoy tomé en cuenta 3 factores para poder elegir los señuelos que les voy a presentar. Número 1, que sean señuelos versátiles, que los podamos utilizar prácticamente en cualquier condición, cuerpo de agua o situación. Número 2, que sean señuelos fáciles de utilizar, que no requeramos mucha técnica, mucha ciencia para poder aplicarlos. Y número 3, que sean señuelos efectivos, que verdaderamente capturen peces. El primer señuelo del que vamos a hablar el día de hoy va a ser el spinnerbait. Como podemos observar, tiene un alambre que está unido con unas cucharas, con un cabezal de plomo y unas falditas, unos pelitos como de goma. Imita principalmente un cardumen de peces pequeños. Las cucharas van a estar dando vueltas, girando, haciendo turbulencia y van a ser como pequeños pececitos que van acompañados de su pez más grande. Es bastante atractivo para los peces depredadores, sobre todo para las lobinas. Una de sus ventajas principales es que es un señuelo weedless, es decir, como tiene este alambre dirigido en dirección hacia el anzuelo, este lo podemos ir trabajando y va a evitar atorones, ya sea en la cobertura entre palos, entre plantas, va a ir atravesando toda esta y la va a ir como desplazando. Este mismo alambre nos va a ir haciendo a un lado los palos o las plantas para que no se atore, digamos, está protegido nuestro anzuelo. Si viene por ejemplo el pez y lo muerde por un lado, pues se va a comer completamente el anzuelo y se va a ensartar casi solo el pescado. Otra de sus ventajas es que lo podemos utilizar en una profundidad muy variable según como lo vayamos recogiendo. Si lo recogemos bastante lento, pues va a ir pegado en el fondo trabajando, o si lo trabajamos un poco más rápido, va a ir más en media agua, en la superficie por ejemplo. Es muy fácil utilizarla, prácticamente lanzamos y recogemos a la velocidad que nosotros queramos, pero recoger constantemente. El pez prácticamente se va a atorar solo cuando lo muerda y lo vea. Si pudiera recomendar solo uno, sería la color blanca, es como la más universal, peso media onza y que contenga 2 cucharas, una willow que es la delgada y una colorado que es la circular. Ya después en otro video más a fondo explicaremos por qué estas circunstancias, pero esta es la spinnerbait más general. El siguiente señuelo del que hablaremos hoy es el lipless crankbait. A diferencia de los otros crankbaits o curricanes, este no tiene paleta, no tiene babero, se va a ir hundiendo principalmente por su propio peso y además tiene como una semipaleta integrada que le va a ir dando una vibración muy atractiva, además de su sonido. Tiene una sonaja que atrae bastante bien a los peces. Una de sus ventajas y de por qué lo pongo en la parte de aquí es uno, además de que es muy fácil de utilizar, prácticamente aventamos, recogemos y cuando vamos recogiendo la misma tracción de la línea va a ir haciendo que vaya vibrando, vaya dando un movimiento muy chingón y cuando se va hundiendo va también dando mucha turbulencia como si fuera un pez herido por ejemplo. Además de esto tiene anzuelos triples, esto nos hace que sea bastante fácil pescar a los peces o que se queden enganchados por ejemplo. En cuanto llegue y se acerque un poquito, pues prácticamente tenemos 6 anzuelos, o sea, la oportunidad de que se quede atrapado es bastante alta. Basta con que se acerque un poquito para que quede adherido ya sea en la boca o alguna parte de su cuerpo. Otra de sus ventajas es que también tiene una profundidad bastante variable. Se va a ir hundiendo conforme vaya pasando el tiempo sin que lo recojamos, al igual que el spinnerbait. Entre más rápido lo trabajemos, más rápido se va a ir en la columna de agua, más arriba, perdón, y entre más lento lo recojamos, más abajo se va a ir. Nosotros le podemos dar la profundidad que nosotros queramos. Los que yo recomiendo es, si pudiéramos elegir solo uno, media onza es el peso, se me hace bastante universal, un tamaño entre 2 pulgadas y media o 3 pulgadas por ejemplo, que sean estos 2 tamaños, dependiendo mucho del tamaño de los peces que hayan en nuestro medio, y de color depende de nuestro cuerpo de agua. Si es un agua muy transparente, elegir mejor un blanco con azul por ejemplo, o un blanco con verde, que sería en este caso el que tengo en la parte de aquí. Cualquiera de estos dos se me hace bastante bien. Si el agua es principalmente turbia, la que tenemos en nuestro medio, sería el rojo. Si podemos elegir ambos, pues qué mejor, ¿no? El número 3, y yo creo que es el señuelo más fácil de utilizar para la superficie, son los ploppers, así como el whopper plopper, así como el chopo, como estos dos que tengo en la parte de aquí. Es un señuelo, como ya mencioné, superficial, flota y él va actuando conforme nosotros lo vayamos recogiendo. Mientras lo vamos traccionando, va a ir esta parte de atrás dando vueltas, haciendo un chapoteo bastante interesante sobre el agua y no saben cómo les encanta a las lobinas grandes estos señuelos. Es muy llamativo y prácticamente en cualquier lugar que haya peces, si quieren algo de superficie, lo van a atacar sí o sí. Es muy fácil de utilizar y bastante llamativo. El que yo les recomiendo elegir es el tamaño 105, que es 100 milímetros, prácticamente 4 pulgadas, que sea como este de aquí. O si hay peces más pequeños, pues el 90, que serían 90 milímetros, serían más o menos 3 pulgadas y un cachito. El color, cualquiera de estos dos, el negro o el color hueso. A mí me gusta muchísimo más el negro, aparte que se ve más chingón, es muy efectivo. Aunque no lo parezca, es bastante bueno. Aunque este, por ejemplo, lo vean de tamaño bastante grande,
prácticamente se le pegan peces del mismo tamaño, no importa mucho el tamaño, es bastante bueno, muy fácil de utilizar aparte. Idealmente lo podemos utilizar en lugares donde hay bastante cobertura abajo del agua, digamos que tenemos algo de plantas, en la superficie nada, y lo podemos trabajar por arriba, así cualquier lobina que ande por ahí lo va a atacar, o cerca de palos, cerca de piedras, por ejemplo, cerca de caídas, cerca de paredones, es bastante efectivo. Y claro que no podía faltar la inline spinner, o cucharita como le dicen muchas personas, es como el hermano menor de la spinnerbait, como esta de acá. También tiene una cucharita, pero es una bastante pequeña, con un peso también muy chiquito. A veces tienen plumas en los anzuelos, a veces no. Y lo que simula es un charalito pequeñito que va a ir rondando. Conforme lo vayamos trabajando, va a ir dando vueltas esta paletita, esta cucharita, va generando turbulencia. Y también es un señuelo muy llamativo para los peces. Desgraciadamente le gusta más a los peces pequeños y por eso lo pongo en el cuarto lugar. Generalmente no vamos a sacar peces muy grandes, aunque existen sus excepciones. Lo podemos utilizar en cualquier lugar. De preferencia yo lo utilizo más en ríos pequeños, lagos pequeños, donde las especies pues no son muy grandes. Es un señuelo que sí o sí atrapa lo que exista en el lugar. Si tenemos duda de si hay peces o no hay peces, nunca hemos lanzado nada, podemos lanzarlo inicialmente para explorar y si hay algún pez cerca, júrenlo que va a atacar este señuelo. La manera de trabajarlo también es muy fácil, lanzamos y prácticamente vamos recogiendo bastante lento. Conforme vayamos recogiendo, va a ir funcionando la cucharita y así va a ir trabajando. La ventaja es también que tiene un anzuelo triple, entonces si algo lo ataca, es muy probable que se quede capturado, es muy fácil de utilizar. Y por último, y no menos importante, estoy poniendo el Senko, el stick bait. Si se fijan, es literalmente un palo, no tiene mucha forma interesante o algo adicional. Sin embargo, captura peces porque los captura. No tengo idea por qué, pero a las lobinas les encantan estos señuelos. A pesar de que son muy sencillos, son bastante efectivos. Y además los pongo en esta lista porque tienen una infinidad de aplicaciones. Los podemos utilizar prácticamente en muchísimas técnicas. Yo creo que son incontables. En arreglotejas, florida, en un shaky head, en un wacky, en un eco. Muchísimas aplicaciones. Si pudiera elegir solamente una, sería el arreglo tejas, que ya explicar cada una de estas pues nos abarcaría muchísimo tiempo para el video, pero vale la pena que conozcan que estos señuelos son muy versátiles, son además muy económicos y muy efectivos. Si pudiera elegir solo uno, sería un tamaño 5 pulgadas, son como los que tengo en la parte de aquí, y el color particularmente depende mucho del medio en el que estemos pescando. A mí me gusta bastante el Black Blue, funciona en todos lados, ya sea agua clara o turbia, pero también uno color verde es bastante bueno, sobre todo si es agua cristalina. El más versátil yo diría 5 pulgadas, color Black Blue. Y eso es todo por el video de hoy, mis amigos. No se dejen llevar por el título, no son señuelos solamente para principiantes. La verdad es que todos los seguimos utilizando en nuestras jornadas. Yo jamás salgo de mi casa sin ninguno de estos en la mochila. Y en más de una ocasión me han salvado de irme en ceros por la pesca. Siempre son bastante efectivos y siempre los podemos tener a la mano. Espero que les sea de mucha utilidad el video. No se olviden de dejar su comentario, comenten si quieren que hablemos de algún otro tema en particular, o si ustedes consideran que algún otro señuelo debería estar en esta lista, pónganlo todo lo que se les ocurra en los comentarios. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videotutoriales como este. Hasta la próxima.